Normatividad vigente para el tratamiento de datos. En este video vamos a hablar de dos leyes fundamentales. La ley 1581 del 2012, que aplica para Colombia, que fue elaborada en el 2012, hace aproximadamente 13 años. Y por otro lado está el Reglamento General para la Protección de Datos RGPD, que aplica a los 27 países de la Unión Europea. Esta última norma fue elaborada en el 2016, hace aproximadamente 9 años. Para hablar de la ley 1581 del 2012, debemos mencionar que es una ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la habeas data, protegiendo la intimidad y el buen nombre de las personas mediante la regulación del tratamiento de datos personales. Para entender eso que acabamos de mencionar, como ingenieros, pues debemos entender que una ley estatutaria en Colombia es una norma con jerarquía superior a las leyes ordinarias, que está pensada específicamente para desarrollar o proteger los derechos fundamentales y aspectos constitucionales esenciales. Por eso es estatutaria. Las otras son leyes ordinarias o normales. También arriba hablamos de el derecho fundamental a la habeas data. El habeas data como tal es un derecho constitucional en Colombia que permite dos cosas esencialmente a toda persona. La primera es conocer la información registrada sobre ellas en las bases de datos públicas o privadas y actualizar y rectificar esos datos cuando estén desfasados o contengan errores. La ley 1581 tiene principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación, seguridad y confidencialidad. También hay unos derechos para esas personas que aceptan estos tratamientos de datos y es el derecho a conocer y actualizar o rectificar sus datos, solicitar pruebas de autorización, ser informado sobre el uso de sus datos, presentar consultas y reclamos. También uno puede revocar la autorización y solicitar la supresión de esa información contenida en los sistemas. Y por último, acceder a ese registro de tratamiento de datos. Dentro de las responsabilidades de las entidades están designar encargados si aplica, adoptar manuales de políticas de tratamiento de datos, implementar medidas técnicas, humanas y administrativas de seguridad, conservar autorizaciones y comunicaciones con los titulares, reportar incidentes y llevar un registro de base de datos ante la SIC. El mecanismo de control lo realiza la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y cuando no se cumplen estas normatividades, lo que se hace, o estas regulaciones, perdón, se aplican sanciones como son advertencias y multas hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, suspensión de actividades de tratamiento, clausura de las bases de datos e inhabilitación temporal o definitiva de la compañía. Eso frente a la ley 1581 del 2012. Ahora continuamos con el Reglamento General para la Protección de Datos o RGPD, que es una norma de la Unión Europea que regula el tratamiento de datos personales de las personas físicas y la libre circulación de esos datos. Entró en vigor en el 2018 en mayo y su objetivo principal es proteger los derechos y libertades fundamentales de los individuos, en particular su derecho a la protección de datos personales. También tenemos los mismos apartados, tienen unos principios un poco más desarrollados, como licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación de plazo de conservación, integridad y confidencialidad, y una responsabilidad proactiva que obliga a demostrar que se cumplen todos estos principios. Los derechos para las personas que son objeto de este tratamiento de datos son acceso a los datos, rectificación, supresión, que es derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición al tratamiento, derechos frente a decisiones automatizadas, incluido el perfilado de esos datos. También las compañías o empresas tienen unas responsabilidades, como es diseño por defecto, mantener el registro de actividades de tratamiento, eso para organismos y
empresas grandes, realizar evaluaciones de impacto para tratamiento de alto riesgo, notificar brechas de seguridad en un máximo de 72 horas y designar un delegado de protección de datos que es DPO en ciertos casos. Ahora, los mecanismos de control esencialmente son gestionados por las autoridades nacionales de controles, que son los DPAs, y la entidad muy al mismo nivel, llamémoslo así, de la SIC, es la European Data Protection Board, quien aplica sanciones como son amonestaciones y reprimendas, órdenes de cesar el tratamiento o de rectificar los datos, suspensión temporal de flujo de datos, multas administrativas hasta 20.000 euros o el 4% de la facturación global anual, lo que sea mayor de los dos. Y esa es una de las principales diferencias frente a la ley colombiana, y es que las multas acá son bastante fuertes. Ahora, continuando con las actualizaciones que se han generado en la ley 1551 colombiana, se ha creado un proyecto de ley estatutaria 156 en el 2023 que actualiza el régimen general de protección de datos, incorpora estándares como la GDPR y establece obligaciones más estrictas para los responsables y encargados de ese tratamiento de datos. Igual sigue siendo un proyecto de ley. También está la resolución 2238 del 2024 que fue generada por Mintic, donde se establece la política actualizada del tratamiento de datos personales del Ministerio TIC. Y eso deroga la que ya existía y refuerza la seguridad y privacidad de la información institucional. La circular externa 002 del 2024, que fue elaborada por la SIC, donde se fijan lineamientos para el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Y esto es súper importante porque aquí se manejan bastante datos, enfatizando principios de idoneidad, proporcionalidad, privacidad, diferencial y evaluación del impacto. Como vemos, la ley 1581, aunque es del 2012, pues ha tenido algunas actualizaciones. En comparación con las actualizaciones que ha tenido el RGPD, pues son pocas. Realmente en la Unión Europea se actualizó bastante esta norma y tiene unas sanciones mucho más fuertes. Se aplicaron algunas directrices sobre dark patterns, patrones oscuros, que orientan a las plataformas a evitar diseños engañosos que introduzcan decisiones allí que no sean libres para los usuarios. Se realizó la revisión de decisiones de adecuación. Allí se evalúan que los países terceros mantengan un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión Europea. Aquí recordemos que eso es como una cadena, ¿no? La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y esta la veo aplicada aquí. Jurisprudencia reciente de la TJUE que aclara que solo los daños reales, incluido el perjuicio moral, dan derecho a indemnización. Adicional a eso, también han habido reformas como las que agilizan y regulan investigaciones digitales para hacer más eficiente la supervisión, por lo menos en España. También hubo una propuesta de reglamento de e-privacy que actualizará la confidencialidad de comunicaciones electrónicas y las reglas de consentimiento de cookies. Por último, en las actualizaciones de la RGPD está el Data Governance Act y Data Act, que impulsa la gobernanza y el intercambio seguro de datos con nuevas obligaciones desde septiembre del 2025. Ahora, como ingenieros de software, desarrolladores, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer desde el rol con esta ley 1581 del 2002 en Colombia? Hay como varios roles desde los que se puede aplicar. La primera o el primer rol
Puede ser diseñar un formulario de registro o suscripción para cualquier aplicativo. Allí en ese formulario se recopilan los datos personales como nombre, correo y ubicación. Entonces es importante que apliquemos el doble opt-in previo al almacenamiento de datos. Esto es mostrarle al usuario dos veces o dos controles para que él vea la información y acepte el tratamiento de datos personales. Dentro de esta funcionalidad está el envío de un código a su correo electrónico para que él, o un enlace, para que él entre y confirme que está de acuerdo con esta política de tratamiento de datos. El registro inmutable de la fecha, hora y versión del consentimiento. Registro inmutable que no cambie esa fecha y esa hora dentro de una base de datos. Y debe crearse la revocación con un clic y borrado o anonimización automática de la información, que esto pocos sistemas lo tienen o lo tienen bastante oculto. Otro rol puede ser la atención de derechos de los titulares, que es el acrónimo ARCO, referente a acceso, rectificación, cancelación y oposición. En este escenario, la idea es generar en los sistemas una API para generar reportes con todos los datos que la app tenga de un usuario, que sea auditable. La rectificación puede ser a través de una endpoint para actualizar los campos específicos, validación previa y log de la versión anterior. Cancelación y eliminación, también otro endpoint para realizar el delete o la eliminación completa según lo que se requiera. También cumplimiento de los plazos legales de conservación. Pocas empresas tienen estas características, estos planes de conservación de la información. Y por último, eliminación o anonimización, también en respaldos o caches internos. Y por último, el rol de seguridad y gestión de brechas en seguridad. El sistema acá almacena información sensible como son datos personales. Es importante que en estos desarrollos de software haya un cifrado mínimo TLS en tránsito o AES en reposo. También es importante que los datos viajen cifrados del front al back y ojalá hacia la base de datos. Acceso mínimo, controles por rol y privilegios, un login seguro donde se registren las anomalías, también la purga de los datos personales tras cualquier investigación y por último la privacidad. Los logs no retienen los datos innecesarios post cualquier incidente.